El tema del que vamos a hablar en esta ocasión es esquemas reportables. Por decreto, en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de diciembre del 2019, se adicionó un nuevo título sexto, de la revelación de esquemas reportables, con un capítulo único comprendiendo los artículos 197 al 202 del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 197, párrafo 4 del Código Fiscal de la Federación, nos hace mención de que existe la obligación de revelar un esquema reportable, de conformidad con este artículo, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste obtenga un beneficio fiscal en México. Ahora bien, ¿qué son los esquemas reportables? Cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos que generen directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y que tenga alguna de las características del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, antes mencionado, nos dice que se considera un esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las siguientes características. Fracción 1. Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas. Fracción 2. Evite la aplicación del artículo 4b, el cual nos hace mención de que residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente paguen impuestos por ingresos obtenidos a través de entidades extranjeras transparentes fiscales, o del capítulo 1, título 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fracción 3. Consiste en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir utilidades fiscales a personas distintas de las que las generaron. Fracción 4. Consiste en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie, a la persona que lo efectuó o alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas. Fracción 5. Involucra a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición suscrito por México respecto a ingresos que no estén gravados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Fracción 6. Involucra operaciones entre partes relacionadas en las cuales: Inciso A. Se transmitan activos intangibles difíciles de valorar, de conformidad con las guías sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales. Inciso B. Se lleven a cabo reestructuraciones empresariales, en las cuales no haya contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos. Inciso C. Se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación o cambio. Inciso D. No existan comparables fiables por ser operaciones que involucran funciones o activos únicos o valiosos. Inciso E. Se utilice un régimen de protección unilateral concedido en términos de una legislación extranjera de conformidad con las guías sobre precios de transferencia. Fracción 7. Se evite constituir un establecimiento permanente en México en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México. Fracción 8. Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente que permita su depreciación por otra parte relacionada. Fracción 9. Cuando involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con la fracción 23 del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fracción 10. Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas, cuyos beneficiarios no se encuentren designados o identificados al momento de su constitución
o en algún momento posterior. Fracción 11. Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad fiscal esté por terminar, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, y se realicen operaciones para obtener utilidades fiscales a las cuales se le disminuya dicha pérdida fiscal, y dichas operaciones le generen una deducción autorizada al contribuyente que generó las pérdidas o una parte relacionada. Fracción 12. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en los artículos 140, segundo párrafo, 142, segundo párrafo de la fracción 5 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fracción 13. En el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o a una parte relacionada de este último. Fracción 14. Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, exceptuando aquellas que surjan por motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones. Ya que sabemos qué son los esquemas reportables, ahora veremos los esquemas reportables generalizados y los esquemas reportables personalizados. Los generalizados buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas de cada contribuyente, la forma de obtener el beneficio fiscal es la misma. Ahora bien, esquemas reportables personalizados. Aquellos que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente específico. Ya que sabemos cuáles son los esquemas reportables, cuáles son sus características y qué tipos de esquemas reportables hay, ¿quiénes deben presentarlo? Asesores fiscales, personas físicas o morales que en el curso ordinario de su actividad realicen actividades de asesoría fiscal y sean responsables o estén involucradas en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable, o quienes ponen a disposición de un tercero un esquema reportable para su implementación, o algún contribuyente según sea el caso. 1. Cuando el asesor fiscal no le proporciona el número de identificación del esquema reportable, ni la constancia del esquema no reportable. 2. Cuando haya diseñado, organizado, implementado o administrado el esquema reportable. 3. Cuando obtenga beneficios fiscales en México de un esquema reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por una persona que no sea asesor fiscal, conforme al artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, antes mencionado. 4. Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, o cuando teniéndolo, las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente no sean aquellas realizadas por un asesor fiscal. 5. Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema reportable. 6. Cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que sea este último el obligado a revelar el esquema reportable. La Secretaría de Administración Tributaria puso a disposición de los contribuyentes y asesores fiscales que tengan que revelar esquemas reportables una plataforma para poder hacer sus declaraciones informativas, dentro de las cuales se puede presentar, revelar esquemas reportables generalizados y personalizados, modificaciones a esquemas reportables generalizados y personalizados, asesores fiscales liberados de la obligación y proporcionar datos de los contribuyentes. A continuación, vamos a ver cuáles son las modalidades de cada uno. Declaración informativa, revelar esquemas reportables generalizados y personalizados.
¿Quiénes la presentan? Los asesores fiscales o contribuyentes, obligados a revelar esquemas reportables, según lo antes ya mencionado. Esto está estipulado en el artículo 197 y 198 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuándo se presenta esta declaración? Los esquemas generalizados se presentan 30 días hábiles siguientes al día en que se realiza el primer contacto para su comercialización, es decir, cuando se toman las medidas necesarias para que terceros conozcan la existencia del esquema. En el caso de los esquemas personalizados, 30 días hábiles siguientes al día en el que el esquema está disponible para el contribuyente para su implementación, o se realice el primer hecho o acto jurídico que forma parte del esquema. ¿Qué se debe revelar en esta declaración? La información señalada en el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación y en las reglas 2.22.4 a la 2.22.23 y 2.22.25 de la tercera resolución de modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2020. ¿De qué me habla el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación? Nos dice que la información a revelar según este artículo para la presentación de dicha declaración está comprendido en fracciones. Fracción 1. Nombre, denominación o razón social y la clave del RFC del asesor fiscal o contribuyente que esté revelando el esquema reportable. Fracción 2. En el caso de asesores fiscales o contribuyentes que sean personas morales que estén obligados a revelar, se deberá indicar el nombre y clave del RFC de las personas físicas. Fracción 3. Nombre de los representantes legales de los asesores fiscales y contribuyentes para fines del procedimiento. Fracción 4. En el caso de esquemas reportables personalizados que deban ser revelados por el asesor fiscal, se deberá indicar el nombre, denominación o razón social del contribuyente potencialmente beneficiado por el esquema y su clave en el RFC. Fracción 5. En el caso de esquemas reportables que deban ser revelados por el contribuyente, se deberá indicar el nombre, denominación o razón social del asesor fiscal en caso de que exista. En caso de que los asesores fiscales sean residentes en México o sean establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, se deberá indicar su RFC y en caso de no tenerlo, cualquier dato para su localización. Fracción 6. Descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas nacionales o extranjeras aplicables. Fracción 7. Una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado. Fracción 8. Indicar el nombre, denominación o razón social, clave en el RFC y cualquier otra información de la persona moral o figura jurídica que formen parte del esquema reportable revelado. Fracción 9. Los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se haya implementado el esquema. Fracción 10. En el caso de los esquemas reportables a los que se refiere la fracción 1 del artículo 199 de este código, adicionalmente se deberá revelar la información fiscal o financiera que no sea objeto de intercambio de información en virtud del esquema reportable. Fracción 11. En el caso de las declaraciones informativas complementarias a las que se refiere el párrafo sexto del artículo 197 de este código, indicar el número de identificación del esquema reportable que haya sido revelado por otro asesor fiscal y la información que se considere pertinente para corregir o complementar la declaración informativa presentada. Fracción 12. Cualquier otra información que el asesor fiscal o contribuyente considere relevante para fines de su revisión. Y fracción 13. Cualquier otra información adicional que se solicite en los términos del artículo 201 de este código. Dentro de la información a revelar, nos dice que adicionalmente los asesores fiscales o los contribuyentes adjuntarán un documento en formato .pdf
con la información y documentación mencionada en las reglas 2.22.4 a la 2.22.22. Estas reglas están comprendidas en la tercera resolución de modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal. En dichas reglas nos hace mención de la descripción detallada que debe contener el esquema reportable, según sea el supuesto que caiga en alguna de las 16 fracciones del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación antes mencionado. Es importante recalcar que el formato .pdf no está definido hasta el momento el formato oficial para adjuntar. Próximo a su publicación lo compartiremos en nuestras redes sociales. Cuando se presente la declaración informativa de revelar esquemas reportables generalizados y personalizados, ¿qué documentos se obtienen? Acuse de recibo, certificado que contiene el número de identificación del esquema reportable y copia de la declaración informativa. Otra declaración informativa que se puede presentar es modificaciones a esquemas reportables generalizados y personalizados. ¿Quiénes la presentan? Los asesores fiscales o contribuyentes obligados a revelar esquemas reportables. ¿Cuándo se presenta? A más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en que se llevó a cabo la modificación, corrección o actualización de la información y documentación del esquema reportable revelado. En dicha declaración de modificaciones a esquemas reportables, ¿qué se debe revelar? Es la declaración a través de la cual se informa si un esquema reportable que ya ha sido revelado tuvo modificaciones, algún error o alguna actualización de datos. ¿Qué documentos se obtienen? El acuse de recibo y la copia de la declaración informativa presentada. Dentro de las declaraciones informativas también se puede presentar asesores fiscales liberados de la obligación. ¿Quién la presenta? Los asesores fiscales que cuentan con una constancia de liberación y no se encuentran de acuerdo con el contenido de la declaración informativa presentada por el asesor fiscal que le expidió la referida constancia, o bien desean proporcionar mayor información. ¿Cuándo se presenta? A más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en que se recibió la constancia de liberación. En la declaración de asesores fiscales liberados de la obligación, ¿qué se debe revelar? Información adicional a la originalmente revelada y la modificación a la información revelada originalmente, ya sea por algún error o por alguna actualización de datos. ¿Qué documentos se obtienen? Acuse de recibo y la copia de la declaración informativa presentada. En el aplicativo que el SAT proporcionó para poder revelar los esquemas reportables, la última modalidad dentro de declaraciones informativas es proporcionar datos de los contribuyentes. Dicha declaración la deben presentar los asesores fiscales durante el mes de febrero y lo que se tiene que declarar son los datos de los contribuyentes a los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado. El documento que se obtiene es el acuse de recibo. En el aplicativo que el SAT proporcionó para los esquemas reportables también está la opción de solicitud de información adicional. En dicha opción, la autoridad fiscal podrá solicitar información adicional a los asesores fiscales o contribuyentes que hayan presentado alguna de las declaraciones informativas de esquemas reportables. El asesor fiscal o contribuyente a quien le haya solicitado la información adicional contará con un plazo de 30 días hábiles posteriores a la notificación del requerimiento para proporcionar dicha información. En el aplicativo que el SAT proporcionó para los esquemas reportables, también está la opción de constancias, en la cual se encuentran liberación de la obligación de revelar esquemas reportables, esquemas no reportables y la existencia de impedimento legal. A continuación, se va a detallar cada una de las opciones mencionadas.
Constancia de liberación de la obligación de revelar esquemas reportables. Las constancias a que se refiere esta regla constituyen un convenio celebrado entre particulares, por lo que el contenido y el alcance de la liberación de la obligación antes señalada es responsabilidad de los asesores fiscales que emiten y que reciben dichas constancias. ¿Quién emite dicha constancia? Los asesores fiscales que revelen esquemas reportables a nombre y por cuenta de otros asesores fiscales. ¿Cuándo se emite la constancia de liberación de la obligación? Cuando el asesor fiscal presente la declaración informativa. Dentro de los requisitos menciona que debemos cumplir con lo establecido en la regla 2.22.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal. La regla 2.22.23 nos hace mención que para tal efecto, las referidas constancias deberán contener los siguientes datos. Inciso A. Fecha en la que se emite la constancia. Inciso B. Nombre, denominación o razón social y la clave del RFC del asesor fiscal que reveló el esquema reportable en los términos de la regla 2.22.3. En caso de que el asesor fiscal sea persona moral, además se indicará el nombre completo del representante legal o de la persona que entregue la constancia, señalando los datos del documento mediante el cual acredite su personalidad. Inciso C. Nombre completo y clave en el RFC del asesor fiscal liberado de la obligación de revelar el esquema reportable. En caso de que el asesor fiscal sea una persona moral, además se indicará el nombre completo del representante legal o de la persona que recibirá la constancia, señalando los datos del documento mediante el cual se acredite su personalidad. Inciso D. El nombre a que se refiere el inciso C de esta regla debe coincidir con el reportado en la declaración informativa a que se refiere la regla 2.22.3. Inciso E. Número de identificación del esquema reportable, el cual debe coincidir con el asignado en el certificado emitido por el SAT. Inciso F. Manifestación bajo protesta de decir verdad del asesor fiscal que reveló el esquema reportable. Inciso G. Manifestación de que el asesor fiscal que reveló el esquema reportable en términos de la regla 2.22.3 entregó al asesor fiscal liberado una copia de los siguientes documentos: declaración informativa presentada en términos de la regla 2.22.3, copia del acuse de recibo de dicha declaración y copia del certificado donde se asignó el número de identificación del esquema reportable. Y por último, inciso H. Firma autógrafa del asesor fiscal que emite la constancia, o bien de su representante legal o persona encargada de la emisión de la constancia por cuenta del asesor fiscal. Constancia de esquemas no reportables. En caso que un esquema genere beneficios fiscales en México, pero no sea reportable de conformidad con el artículo 199 de este código, o exista un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal, este deberá expedir una constancia en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. ¿Quién emite la constancia de esquemas no reportables? Los asesores fiscales que consideren que un esquema que genera o generará beneficios fiscales en México no es reportable de conformidad con el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. En dicho artículo se estipula que sí se considera un esquema reportable. ¿Cuándo se debe emitir? Cuando el asesor fiscal considere que un esquema no es reportable. El asesor fiscal deberá entregar la constancia dentro de los 5 días hábiles siguientes al día en que el esquema reportable se ponga a disposición del contribuyente o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero.
Para los requisitos de esta constancia, en la regla 2.22.26 de la tercera resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal, nos dice que deberán expedir una constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 301-Código Fiscal de la Federación, constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable contenido en el anexo 1A. En la mencionada ficha de trámite 301-Código Fiscal de la Federación, anexo 1A, nos dice que el llenado de la constancia deberá cumplir con lo establecido en la guía de llenado para emitir la constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable, publicada en el minisitio de esquemas reportables. Otra constancia que se puede expedir es existencia de impedimento legal. En caso que un esquema genere beneficios fiscales en México pero no sea reportable de conformidad con el artículo 199 de este código o exista un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal, este deberá expedir una constancia en los términos de las disposiciones generales que, para tal efecto, expide el Servicio de Administración Tributaria. ¿Quién emite dicha constancia? Los asesores fiscales que consideren que existe un impedimento legal para revelar un esquema reportable. ¿Cuándo se emite? Cuando el asesor fiscal considere que existe el impedimento legal para revelar un esquema reportable. Dentro de los requisitos, en la regla 2.22.26 de la tercera resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal, nos dice que deberán expedir una constancia de esquemas no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 301-Código Fiscal de la Federación, constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable, contenida en el anexo 1A. La ficha de trámite 301-Código Fiscal de la Federación, anexo 1A, nos dice que el llenado de la constancia deberá cumplir con lo establecido en la guía de llenado para emitir la constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable, publicada en el minisitio de esquemas reportables. Las infracciones para asesores fiscales y/o contribuyentes por hacer caso omiso de la ley están estipulados en el artículo 82A y 82B del Código Fiscal de la Federación. Infracciones para asesores fiscales. De no revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores, o hacerlo de forma extemporánea, salvo que se haga de forma espontánea, la sanción es de 50,000 a 20 millones. De no revelar un esquema reportable generalizado que no haya sido implementado, la sanción es de 15,000 a 20,000 pesos. De no atender el requerimiento de información adicional o manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable, la sanción es de 100,000 a 300,000 pesos. De no expedir alguna de las constancias a que se encuentra obligado, la sanción es de 25,000 a 30,000 pesos. De no informar cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable, asimismo presentar de forma extemporánea, salvo que se haga de forma espontánea, la siguiente información: descripción detallada del esquema reportable, descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado, nombre, denominación o razón social, RFC y cualquier otra información fiscal de las personas morales o figuras jurídicas que formen parte del esquema reportable revelado, indicar cuáles de ellas han sido creadas o constituidas dentro de los últimos 2 años de calendario o cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido o enajenado en el mismo periodo. Su sanción va de 100,000 a 500,000.
Y por último, de no presentar la declaración informativa que contenga una lista con los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, su RFC, a los cuales brindó asesoría fiscal respecto a los esquemas reportables, tiene una sanción de 50,000 a 70,000 pesos. Infracciones para los contribuyentes. De no revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores. Se considera que la información está incompleta o con errores cuando la falta de esta información o los datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable. La sanción que obtendrá es: no se aplicará el beneficio fiscal. Y también sanción económica equivalente a una cantidad entre 50% y el 75% del monto del beneficio fiscal del esquema reportable que se obtuvo o se esperó obtener en todos los ejercicios fiscales que involucra o involucraría la aplicación del esquema. De no incluir el número de identificación del esquema reportable en su declaración anual del ejercicio correspondiente, su sanción es de 50,000 a 100,000 pesos. De no atender el requerimiento de información adicional o manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable, su sanción es de 100,000 a 350,000 pesos. Y por último, de no informar al Servicio de Administración Tributaria cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable. Asimismo, informar de forma extemporánea la siguiente información: descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas nacionales o extranjeras aplicables, descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado, y nombre, denominación o razón social, clave RFC y cualquier otra información fiscal de las personas morales o figuras jurídicas que formen parte del esquema reportable revelado. Indicar cuáles de ellas han sido creadas o constituidas dentro de los últimos 2 años de calendario o cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido o enajenado en el mismo periodo. Su sanción es de 200,000 a 2 millones de pesos. Si tienes dudas o quieres asesoría contable, comunícate con nosotros. Visita nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones.